Constituye la única riqueza de la tribu, una auténtica moneda de cambio. Hay muy pocas escuelas y solo algunos niños comprenden la lengua oficial del país, el portugués. Al contrario que en el resto de Angola, no hay iglesias entre los arbustos. Los misioneros católicos portugueses no llegaron a estas regiones aisladas del sur, en donde se sigue creyendo sobre todo en los espíritus y se practica mayoritariamente el animismo. Hemos querido ser testigos de cómo, en un país en plena transformación, algunos pueblos han conseguido perpetuar un modo de vida milenario. Comenzamos nuestro viaje en territorio Mukubal, en la provincia de Namibia, al sur de Angola. Los mukubales suelen construir sus poblados en la proximidad de los lechos de los ríos. Colocan una barrera de matorrales alrededor de los poblados para protegerlos de los animales salvajes. Los mukubales son principalmente cabreros. Construyen las chozas con madera de mopane y las cubren de barro. Safalo y Keroy están reparando una choza. Fabrican la masa a partir de una mezcla de tierra, ceniza y excrementos de vacas. Safalo y Keroy están casadas con Soba, el jefe de la tribu. Los mukubales solo se casan con mujeres de la tribu. Son polígamos. Los más ricos pueden llegar a tener 10 esposas. Las mujeres que tienen hijos llevan un uyonduti, una especie de sujetador que oprime los senos, hecho con piel de cabra retorcida. Melibale y Capi, otras 2 esposas de Soba, están cortando las correas de cuero con las que se confecciona. El uyonduti es una auténtica joya para las mujeres de la tribu Mukubal. Los kimbus, poblados de lengua bantú, albergan a familias completas. Cada esposa tiene su propia vivienda en donde duerme con sus hijos. En el sur de Angola el agua es muy escasa. Se utiliza principalmente para regar los cultivos. Los niños no van a la escuela. Se levantan muy temprano para asearse. Les aguarda una larga jornada de trabajo. Las telas que llevan las mujeres sorprenden por lo limpias que están. Es algo extraordinario en un lugar tan árido y polvoriento. Las niñas todavía no llevan oyonduti. Realzan sus senos mediante collares o cordones. En el poblado vecino se preparan para ir al mercado. Las mujeres se untan el cuello con un ungüento rojo, perfumado, hecho a base de aceite de mupeque.
Este aceite protege la piel de las irritaciones que producen los collares. También resalta el brillo del cuerpo. El aceite se obtiene hirviendo frutos secos de mupeke, un arbusto endémico de la región. En la cabeza llevan un ompota, un tocado confeccionado con telas tradicionales. Es un símbolo de belleza muy importante para los mukubales. Normalmente se recoge mediante un nudo imponente que en ocasiones hace las veces de caja fuerte. Su armazón puede guardar un monedero, rapé o cualquier otro objeto. El número de correas del Oyunduti, que oprime el pecho de las mujeres, indica el número de hijos que han tenido. Los portabebés están hechos con piel de cabra o de antílope. Los bebés llevan a la espalda un ombelequeta, un amuleto para atraer suerte y salud. A los mukubales les encanta el tabaco de todo tipo. Todos fuman o snifan rapé. La veterana de la familia es la responsable del tesoro del clan, una caja antigua hecha de cuerno en la que guardan mupeke. Su marido fue Soba y está enterrado en un poblado vecino. Dos jóvenes, Tagi y Kambale, nos acompañan a la tumba. Los mukubales serían descendientes de los Masái de Kenia. Su gran estatura y prestancia parecen confirmar esta teoría. Los mukubales profesan un complejo culto a los antepasados. En las aldeas abandonadas destacan los tótems realizados con cuernos de vacas. Tagi y Kambale se detienen delante de uno. Cuando muere el jefe, los mukubales sacrifican algunas vacas y colocan los cuernos en la sepultura. A continuación, encienden hogueras en la base y los miembros de la familia se encargan de mantenerlas vivas. Tras el fallecimiento, tapian las chozas y abandonan definitivamente la aldea. Esta tribu se caracteriza por la ausencia de incisivos inferiores y por la forma puntiaguda de los superiores. Tagi y Kambale nos explican que en la